atravesará el alma. Ya lo vio allá Simeón, lo vio y lo profetizó. Es decir, María estaba en ese momento importantísimo. Pero Jesús murió y ya. ¿Y María qué? ¿Ustedes saben algo? Cuando Jesús le dio a la iglesia el Espíritu Santo, cuando la iglesia primitiva, la de allá, la que nació, la que agarró la fuerza el día de Pentecostés y comenzó a evangelizar el día de Pentecostés, esa iglesia naciente que seguía el mensaje de Jesús, no estaba sola. Si quiere, algún día leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Lo pueden leer, desde el 13 si quieren, lo pueden leer. Para que vea que esa iglesia estaba, en esa iglesia naciente estaba María. Y San Lucas no lo pasa por alto, lo subraya. Estaba María, la única mujer que es nombrada ahí, con su nombre, María, la madre del Señor. Después de ahí, entonces, después de ahí, ¿qué pasó? Ya, entonces más nunca se nombra María. El Apocalipsis ya viene a nombrar a María al final de los tiempos. Ya cuando esta humanidad sea redimida y cuando ya seamos llevados al cielo, allí también muestra a María. Hoy vamos a tratar de verlo. Ya lo dije un poquito así con esquema. Vamos a tratar de verlo bíblicamente para ir fundamentando lo que estoy diciendo. ¿Les parece? Allá al Génesis, ustedes ya lo saben, y no lo vamos a tomar ahorita, lo vamos a tomar cuando tomemos Apocalipsis para hacer una relación. Sí, vamos a ver allá cuando llegaron los reyes. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. A ver, ahí tiene el micrófono. ¿No funciona? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién está encargado del sonido? ¿Ya sonó? Sí. ¿Se oye? Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose y rindiéndole homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ahí ya lo recordábamos. Era María. Y ellos no quitaron a María para adorar a Jesús. No. Por eso ustedes se dan cuenta que la mayoría de veces la imagen de María tiene al niño. La imagen que hace María tiene al niño. Porque ella es la que presenta a Jesús. Lo presentó al mundo entero cuando lo parió. Lo presentó allá a Dios cuando lo llevó al templo. Lo presentó a los paganos también en este momento cuando llegan. Ella lo presenta para que lo conozcan. Por eso nosotros decimos que a Jesús por María. Nosotros llegamos a Jesús por María, porque ella está acostumbrada a presentar a su hijo. Hagan lo que Él lo está presentando. En todo momento lo va presentando a Jesús. Y nosotros simplemente amamos, respetamos a María, le agradecemos a María ese gesto de presentarnos a Jesús, estando muy claros de que María no es Dios, pero también estando claros de que es la madre de Dios. Ahora sí, vámonos a otra visión de María, antes de ir a la Sagrada Escritura, otra visión. ¿Ustedes han escuchado hablar del Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento? ¿Qué era el Arca de la Alianza? Dijo por allá uno, el Arca de Noé.
El arca de Noé allá cuando vino el diluvio. No, ese no es el arca de la alianza. ¿Cuál era el arca de la alianza? Ajá. ¿Dónde estaba? Ajá. Ajá. Bueno, mire, ahí el arca de la alianza era, imaginémonos un cajoncito. Y dice que ese cajoncito estaba cubierto de oro. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 4 y siguiente. Si quiere lo puede buscar para leerlo. Le voy diciendo mientras tanto. Estaba cubierto de oro ese cajoncito. 9:4, Hebreos. Estar cubierto de oro significa algo pulcro, algo bello, algo hermoso, algo especial. Y ahora, esa arca de la alianza contenía algo. ¿Qué era lo que contenía? Léalo. Allí había un altar de oro para quemar. Y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná. Primero, el arca de la alianza contenía el maná. ¿Qué era el maná? El alimento que Dios le dio al pueblo de Israel allá. Pero que también para nosotros es una figura. Recuerden que el Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento. La realidad es el Nuevo Testamento. Aquello es una simple figura. Ajá. El maná ya era una figura. ¿Una figura de quién? Lo leemos en Juan capítulo 6, versículo 30 en adelante. Escuchen. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo hace para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizáis? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué era lo que había en el arca de la alianza? Maná. Entonces ellos le echan el cuento a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús les respondió: oído, en verdad les digo. Eso es una aclaratoria. No fue Moisés quien le dio el pan del cielo. Aquello era una figura. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Aquello es una figura y esto es una verdad. Algo verdadero. Todavía no nos ha dicho quién es el pan. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Todavía no sabemos qué es el pan o quién es el pan. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Ah, qué emoción, claro. Si aquellos comieron la figura, ellos no querían comer figura, ellos querían comer el pan verdadero, el vivo, bajado del cielo. Mire con lo que le salió Jesús: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Pero ya los he dicho, me habéis visto y no creéis. Yo soy. Entonces una figura era el maná. ¿Una figura de quién? De Cristo. ¿Y el arca de la alianza era importante o no era importante? ¿Por qué era importante? Pero ¿por qué era como la presencia de Dios? ¿Y por qué se manifestaba Dios ahí? Y ahí había una alianza con Dios en el pueblo. ¿Pero por qué? Porque ahí había una sombra. Escúchenme, una sombra de Cristo, era el maná. Y por tener la pura sombra, esa arca agarraba un gran valor. Que cualquier persona que se le acercara a profanarla, moría, ¿o no? Porque contenía solamente el símbolo. Ahora, si esto contenía el símbolo, ¿ahora qué será la verdad? ¿Lo real? Más importante. Esa arca era importante. Y la gente iba al arca, oraba a Dios ante el arca, sentía la presencia de Dios, hablaban con Dios en el arca de la alianza, amaban el arca de la alianza, la respetaban y adoraban a Dios frente al arca de la alianza. Pero el arca de la alianza no solamente contenía el maná. ¿Qué más contenía? Había una jarra de oro que contenía el maná.
y también estaba el bastón de Aarón. El bastón de Aarón. ¿Qué simbolizaba el bastón de Aarón? La autoridad, el poder. ¿Recuerda? Que ese bastón fue el que tiró por allá, tiraba al suelo para que se tragaran las serpientes y eso. Autoridad, poder. Entonces, ¿a quién está simbolizando ese bastón de Aarón? ¿Quién es el que tiene el poder? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, el bastón de Aarón también es símbolo, una sombra de lo que sería Cristo con todo su poder. Pero no contenía solamente eso. Y las tablas de la alianza. Y las tablas de la alianza. ¿Saben ustedes qué eran las tablas de la alianza? ¿Qué era? Era la palabra de Dios hecha escritura en las dos piedras que Dios le dio a Moisés. Entonces era la palabra de Dios hecha escritura. Ahora pregunto, ¿han leído alguna vez el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 y específicamente el versículo 14 donde dice, y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? Entonces, ¿qué representaban las tablas? ¿La palabra de Dios hecha escritura? Representaban a Cristo Jesús. De modo que el arca de la alianza lo único que contenía era símbolos. ¿De quién? De Cristo. Sombras, figuras, pero nada en realidad. Sin embargo, el pueblo creyente se postraba delante del arca de la alianza porque eso tenía la figura de lo que vendría. Porque el arca de la alianza no era las tablas de la ley. El arca de la alianza no era el maná. El arca de la alianza no era el bastón de Aarón. Contenía, lo llevaba, lo poseía. Como otra palabra, el arca de la alianza era donde se guardaba la figura de Cristo. Y por eso merecía respeto. Si quieren, miremos a Josué, capítulo 7, versículo 6. A ver, ¿cómo actuaba el pueblo ante el arca de la alianza? Josué, capítulo 7, versículo 6. Si tiene otro que ayude, porque uno solo le queda grande. Dale. Otro que ayude aquí también. ¿Ya lo encontró? Bueno, busque porque ellos están dormidos hoy. Sí, pero hay que leerlo con micrófono, porque si no, lo oye usted solito y los demás que están por allá no lo escuchan. Si quiere, pase y lo lee, venga. Ahí va a mostrar el respeto que tenía el pueblo para con el arca de la alianza. Ojo, el arca de la alianza no era Dios, pero contenía lo que simbolizaba a Cristo. Léalo, a ver. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Eso se llama postrarse. Ajá, eso se llama postrarse, poner la cara en el suelo, tirado boca abajo, postrarse. Se postró Josué con todos los ancianos de Israel. ¿Ante Dios? Ante el arca. ¿Y qué contenía el arca? La figura de Cristo. El arca no era Dios, pero al contener la figura de Cristo y de la antigua alianza, entonces el pueblo se postraba. Y siga para que den cuenta qué hacía delante del arca. Y decía Josué, ay Señor, ¿para qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Entonces comienza a hablar con Dios ante el arca de la alianza. Ahora bien, eso era en el Antiguo Testamento. Dios hace una nueva alianza. Y al decir nueva, entonces la antigua, la que estaba antes, queda ya abolida, anulada, abolida. Entonces,
Ya no, para nosotros no es importante en la antigua, sino que es importante Nueva. la nueva y definitiva alianza, la de Cristo Jesús, que Él viene y nos la da a nosotros, una nueva alianza que es la que nosotros necesitamos, alianza en su sangre. Y en esa alianza que Cristo hace, ya no hay figura. Todo el Antiguo Testamento era figura. Se mataba un cordero, figura de Cristo. Los panes ácimos, figura de Cristo. Que Dios le dice a Moisés, a Abraham, deja tu tierra y vete a la tierra prometida. La tierra prometida, figura de la tierra que nos iba a dar Cristo, el reino de los cielos. Todo hablaba en figura. Ahora bien, ¿y qué nos representa el arca de la alianza? ¿Cuál es la figura del arca de la alianza? María. Si aquella en el Antiguo Testamento, la alianza de Dios con su pueblo estaba contenida en el arca de la alianza, con el maná que representaba a Cristo. ¿Quién fue el que llevó a Cristo en el vientre? María. El maná lo llevó María. No figura, lo llevó en realidad. Después, llevó la palabra de Dios. ¿Hecha escritura? No, hecha carne. ¿Y qué es más importante, hecha escritura o hecha carne? Hecha carne. Entonces esta arca es más importante que la anterior. Y luego la vara de Moisés, perdón, la vara de Aarón, el poder. ¿Acaso no dice también San Lucas que cuando dio a luz al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo? Y dice el Apocalipsis que regirá a todos los pueblos con vara de hierro, con todo su poder, con toda autoridad. ¿No es Cristo? Si es Cristo el maná, si es Cristo la palabra de Dios hecha carne, y si Cristo tiene todo el poder, entonces el arca, no de la antigua alianza, sino de la nueva alianza, tiene nombre: María. Y debemos respetarla, no porque ella sea Dios, sino porque ella contiene. ¿Eh? Ella es la que guardó el pacto que Dios hizo con el hombre en Cristo Jesús. Ella. ¿Quieren verlo escrito en las Sagradas Escrituras? Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo. Ajá, escuchen. Se abrió el templo de Dios. ¿A dónde está ese templo? En el cielo. De modo que ya no se refiere a la antigua alianza, porque la antigua alianza, ¿dónde estaba el templo de Dios? En el arca. En el antiguo estaba en el arca. No, el templo de Dios, ¿dónde estaba? En la tierra. En la tierra, pero había un lugar especial. Jerusalén. Jerusalén. Y aquí dice que se abrió, ¿qué fue lo que se abrió? El templo de Dios. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, no el de la tierra, no el de la antigua alianza, que era Jerusalén, que era el templo de Jerusalén, el que hizo allá Salomón, sino ahora el nuevo templo, no hecho por manos humanas, sino hecho por el mismo Dios. Ese templo se abrió. ¿Sí? Y a ver qué fue lo que se vio allá. Y en el templo se veía el arca de su alianza. Y en el templo se veía el arca de su alianza. ¿Cuál? El arca de su alianza. María. Ah, no, esa era el arca de la antigua alianza. No, señor, porque esa llegó hasta la que llegó Cristo. Y nosotros ya con el arca de la antigua alianza no tenemos nada que ver, porque nosotros no estamos con la antigua alianza. Somos de la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, con un nuevo sacerdote, Cristo, con una nueva alianza, nuevo sacrificio, todo nuevo. Y también una nueva alianza. Y se abrió entonces en el cielo, y se vio en el cielo, se vio
el arca, de su alianza. es decir, aquella mujer con la que Dios hizo el pacto, aquella mujer que llevó en el vientre al pan vivo bajado del cielo, al verbo de Dios hecho carne y al poder mismo de Dios. Oh, no, eso lo está inventando usted, cura. Ahí la Biblia dice el arca de la alianza y no dice que era ninguna mujer. Sígame leyendo, a ver si no lo dice. Sígame leyendo, siga leyendo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una gran granizada. Siga. Apareció en el cielo Dele. No, ese micrófono me tiene mal. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol. Ajá, entonces vean, se abrió en el cielo, se abrió el arca, se abrió el templo de Dios que está en el cielo. Si me ayudan así para arreglar el micrófono, porque está en el cielo. Y entonces estaba esa arca allá. Se abrió y se vio el arca. Y luego dice, y ahí mismo, en el cielo, para que la gente entienda cuál era el arca, apareció una gran señal, una mujer vestida de sol, la luna bajo su pie, y ustedes ya se saben todo. ¿Quién era esa mujer? María. ¿Por qué sabemos que era María? Lo sabemos que era María porque hay un versículo, dice, a ver, dice, La mujer estaba encinta. la mujer, ajá, La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por Ajá. el sufrimiento de dar a luz. ajá, luego lea el versículo 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. ¿Recuerdan de la vara de Aarón? La mujer dio a luz. ¿Y cuál es esa mujer? La misma arca de la nueva alianza que apareció en el cielo. ¿Y usted sabe por qué lo llama apareció en el cielo una gran Señal, señal? No le recuerda nada, una gran señal. ¿No le recuerda nada la señal? Hablamos una vez de la señal, que la señal no era algo común, era algo fuera de lo común, que cuando usted ve que un carro le prende las luces, es porque algo pasa, es una señal. ¿No se lo expliqué la vez pasada? Sí. ¿O ustedes no estaban? ¿Ya se les olvidó? Una señal. Entonces, a ver, no, vamos a ver cuál señal es. Ustedes dicen aquí, apareció en el cielo una señal, ay, qué bonito suena. No, eso tiene un sentido teológico. Comparemos entonces aquí, usted me va a buscar a Isaías 7:10 y usted me queda con estamos. Apareció una gran señal en el cielo. Y vamos a unir Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vamos a unir allá a Isaías, lo unamos con Mateo y Lucas y lo unimos a Apocalipsis. Y vamos a ver quién es esa mujer. Y vamos a ver si es la antigua alianza. Y vamos a ver si es la señal. Léame entonces a Isaías 7:10. El Señor dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro, que sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Mire cómo lo presenta. Pide una señal. Ajá. Ahaz contestó: no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. ¿Qué fue lo que apareció en el cielo? Una señal. Una señal. El Señor mismo les va a dar una señal. Ahora comparemos la señal de aquí con la señal de allá. La señal de Isaías con la señal de Apocalipsis. Siga leyendo Isaías. La joven está encinta y va a Ajá, tener la un hijo. joven está encinta. Párelo ahí. Vamos a leer dónde dice el Apocalipsis en esa señal
que la joven está encinta o que la mujer está encinta. A ver, un gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna a su pie, una corona de estrellas, está encinta. ¿Quién? La mujer, la joven, la virgen. Acuérdese, le dará una señal. La virgen está encinta. ¿Aquí qué dice? La señal. La joven está encinta. Está encinta. Igualitico el Antiguo con el Nuevo Testamento. Siga ahí. Y va a tener un hijo. El versículo 5. La mujer dio a luz un hijo. A grosería. Escudriñar las escrituras. Porque cree que en ella vas a encontrar. Y el que escudriña las escrituras va encontrando. Entonces, dio a luz un hijo. ¿Verdad? Ajá, siga. Al que pondrá por nombre Emanuel. Siga. Ajá, hasta ahí. ¿Sí? ¿Al que pondrá por nombre? Emanuel. Emmanuel. Emmanuel. Ahora bien, dice, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. Allá el Emmanuel, que significa Dios con, y aquí el cetro de hierro, que significa el poder de Dios. ¿Era el arca de la antigua alianza? ¿La que estaba allá en el cielo? Era el arca de la nueva alianza, llamada María. Y si ustedes ven cómo adorna San Juan, cómo lo adorna tan bonito, dice, entonces lo leemos más, una gran señal apareció en el cielo, una mujer. Ya sabemos que era la antigua alianza, ya sabemos que era María. Esa mujer estaba vestida de sol. Vestida de sol significa con el resplandor de lo alto, con el resplandor de Dios. Brillaba con el resplandor de lo alto. Vestida de sol significa que el resplandor no es de ella, porque está vestida. El resplandor es de alguien, del vestido. ¿Recuerdan que ya mirábamos allá en Lucas 1:35? El poder del Altísimo te cubrirá. Ahora aquí dice, vestida de sol. Está cubierta con un vestido que resplandece, pero ese vestido no es de ella. Pero lo tiene ella. Se lo han colocado. Vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Significa que está arriba en el cielo. Porque la luna de nosotros está arriba, en la cabeza. Y de ella está en los pies. Y una corona de 12 estrellas. Una corona de 12 estrellas. Si tiene corona, ¿qué significa que es? Reina. Si tiene corona, significa que es reina. Y esto es mucha casualidad con lo que dice Primera de Reyes 2:19. Casualidad. Primera de Reyes 2:19, donde nos dice que el pueblo de Israel, a quien consideraba reina o la dama más importante, el pueblo de Israel, los que venían de allá de David, del trono de David. A ver quién es la reina. Vamos a escucharlo desde la palabra de Dios. Si la reina puede ser María. A ver, léalo. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón. ¿Betsabé quién era? ¿La esposa de quién? La esposa de David, la que le quitó a Urías. Ajá, era la esposa de David. Pero también era la mamá de Salomón. Y Salomón